Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de... Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa número 71 de la Jabonería de Vieites, un programa pensado para estimular el pensamiento crítico, valga la redundancia, para generar espacios de discusión y que vayan enriqueciendo nuestra dinámica, nuestro compromiso social y político. En el día de hoy nos acompañan la licenciada Marta González, el profesor Luis Genovesi y el doctor Juan Farisano para tocar distintos temas de nuestra actualidad. Martita, si querés comenzar vos, te escuchamos. Bueno, gracias. Díganme si se escucha bien. Se escucha perfecto. Gracias. Vamos a seguir un poquito profundizando la cuestión esta que nos tiene a todos atentos de la fiesta en Olivos. Así que vamos a seguir dándole alguna vuelta más a este asunto. Al gobierno del Frente de Todos no le está resultando fácil superar el impacto de la foto del cumpleaños en Olivos. Tampoco ayuda el contexto. El contexto no está ayudando en nada, pero lo vamos a analizar en un momentito. Además lo vamos a analizar a lo largo del programa también, ¿no? Lo notable, digamos, es la irresistible tentación que tiene el gobierno y particularmente Alberto Fernández de ponerse y de seguir poniéndose a la defensiva. Parece, esto no hace otra cosa que demostrar que es como que le está costando mucho asimilar, como se dice en box, en el boxeo, asimilar el golpe. Que la verdad hirió hasta, y se puede ver en las redes, hirió hasta la propia militancia del Frente de Todos. Este golpe que los hirió tanto es la acusación de doble discurso. Porque la militancia progre del Frente de Todos había hecho de la defensa, de la gestión, de la pandemia, de las cuarentenas cerradas, de la no presencialidad en las escuelas como una bandera fuerte, victoriosa y constante. Todo esto era una bandera moral, más que nada, contra teóricamente el otro grupo, que eran los terraplanistas, los antivacunas, los padres que reclamaban presencialidad a toda costa, incluso a costa de matar al abuelito, como se decía. En contra también de los runners, de los surfers, todos estos conchetos, digamos así, perdonen el término, e irresponsables, que simbolizaban, digamos, ese otro costado y esa otra moral o falta de moral. La rebelión contra las medidas de encierro extremas eran hijas de la élite, así se entendía, y de la élite egoísta, eran hijas del antipueblo. Por lo tanto, esto fue una cachetada al discurso, que es el único discurso que podían enarbolar y que hoy mismo pueden enarbolar. Y eso es lo que tiene a Alberto Fernández, la verdad, tropezando en cada una de sus declaraciones. Primero argumentó, bueno, por supuesto que ya lo dijimos la otra vez, por eso lo que quiero es ir avanzando en este culebrón que tiene muchos significados. Ya hablamos de las primerísimas reacciones que fueron directamente a negar que esa foto existiera. Una vez que se reconoció la existencia de la foto,
Lo primero que se argumentó fue que lo que se había, que se había cometido un error, por supuesto, no un delito, no lo llaman de otra manera que no sea un error, y que eso había sido así porque, dijo en La Matanza Alberto Fernández, se olvida a veces de que es el presidente de la República. Y cuando se olvida que es el presidente de la República, actúa como un hombre común. Según esta hipótesis, el presidente creería, debemos entender, que el uomo qualunque, como se decía en Italia, por naturaleza delinque e incumple las normas, como si tal cosa. Esa es como una condición propia del hombre común. Y olvidarse de que él es el presidente de la República es un olvido muy exclusivo, muy particular, porque es la única persona de la Argentina que se puede olvidar eso. Todos los demás nos olvidamos las llaves del auto, nos olvidamos dónde lo dejamos estacionado, o nos olvidamos dónde dejamos el celular, pero no nos olvidamos de que somos presidentes. La única persona que se puede olvidar que es presidente de la República es Alberto Fernández, ¿no? Esa es una cosa bastante curiosa. Pero esas mujeres y hombres comunes a los que él hace alusión no pudieron despedir a sus seres queridos porque justamente respetaron estrictamente las normas que correspondían, y a esa idea de que no las cumplían respondieron con una impactante movilización y marcha que se llamó la Marcha de las Piedras. Cada deudo, por decirlo así, cada familiar fue con una piedra en cuya superficie estaba inscripta el nombre del fallecido, con alguna frasecita, quizá con el parentesco, tía tal, mamá, papá. Esas piedras, con el nombre de cada uno de ellos, recordaron en ese día los 109.000 muertos que había hasta ese momento. La verdad que la imagen de las piedras en la Plaza de Mayo, el peso de esas piedras, fue demasiado para el gobierno, no lo pudieron soportar ni 24 horas, y a la vista de todo el mundo, y las levantaron y las guardaron en el lugar que justamente las piedras denunciaban, que es la Casa Rosada. Ahora se están planeando nuevos arribos de ciudadanos para poner otras piedras, pero por ahora están resguardadas en la Casa Rosada. Luego, el presidente, que da clases de derecho penal, sostuvo que no había cometido delito, que el delito no se había cometido, aún estando vigente su propio DNU, porque estaba probado, hago así este gesto para los que no nos ven de comillas, porque no sé cómo lo probaron, pero estaba probado que no había habido contagios a partir de la fiesta. Ustedes saben que el delito que se le atribuye al presidente es la violación del artículo 205 del Código Penal, que es un delito que se llama de peligro abstracto. Esto no hace falta ser abogado para entenderlo fácilmente. Además, ustedes saben que en la Argentina no se puede aludir el desconocimiento de la ley cuando uno comete un delito, así que no hay que ser abogado para conocer la ley. Todos tenemos que conocer la ley, porque el día que la violamos no podemos decir, ay, no la conocía. Este artículo se refiere al peligro abstracto. Esto significa que lo que uno está haciendo o lo que uno tiene potencialmente peligro para los demás. No importa que ese peligro se concrete. Por ejemplo, guardar
explosivos en una casa es delito, porque potencialmente pueden explotar. No se espera que exploten para que a uno le abran una causa. Si a uno le descubren explosivos adentro de la casa, le abren una causa. Pasarse el semáforo es un delito. No se constituye un delito si uno se pasó el semáforo y mató a alguien a consecuencia de pasarse el semáforo en rojo. Ya el solo hecho de pasarlo es una falta que tiene una pena. Lo mismo ocurre con el incumplimiento de una norma en una pandemia. Lo que se está castigando es el potencial peligro. Muchos ciudadanos, justamente por ese potencial peligro, aun cuando no se concretó, fueron enjuiciados por esta razón. Alberto Fernández debería presentarse, y seguramente va a presentar alguna nota, ante el fiscal Ramiro González por la violación justamente del artículo 205 del Código Penal. Pero Alberto Fernández confía bastante en este fiscal porque el fiscal ya aplicó esta doctrina bastante extraña de Alberto Fernández en el caso, si ustedes se acuerdan, de Facundo Moyano. Facundito fue encontrado también, y fue denunciado, en una fiesta, en una reunión, con 5 personas, violando la ASPO, el aislamiento social obligatorio. Y el mismo fiscal, este fiscal González, fiscal federal, aplicó la doctrina esta de que como no había tenido consecuencias, no se había constituido el delito y cerró el caso. Así que Facundo Moyano se salvó, y creo que esa es la esperanza que tiene Alberto Fernández, porque le tocó el mismo fiscal. La cuestión es que el contexto, como decíamos al principio, tampoco ayuda al presidente a salir de este galimatías, de este laberinto en el cual se metió. En el próximo bloque, creo que Luis Genovesi va a profundizar el tema, pero la economía no puede ser usada hoy en día como un eje de campaña, para decirlo así, para salvar las papas, porque la inflación está totalmente detonada, los aumentos de precios alcanzaron el peor momento, ya alcanzaron el peor momento de Macri, estamos ante un aumento de precios de los alimentos del 53%, y los salarios están pulverizados. Según la consultora que dirige Manuel Álvarez Agis, el salario de septiembre de este año sería el más bajo de las últimas 6 elecciones. Está ubicado en un 4% por debajo del nivel del 2019 y un 21% por debajo del nivel del 2015. Así que la situación no podría ser peor. A la pérdida de credibilidad del presidente se suma la inexistencia de un plan de futuro. Como dice Fernando Rosso en una nota, en un artículo, dice: en lugar de programa económico hay un plan electoral. No es lo mismo programa económico que plan electoral. Y ese plan electoral es de paliativos de baja intensidad. Porque tenemos que tomar en cuenta que cerca de 3 millones de personas antes de la pandemia eran de clase media y ahora son pobres. O sea, han caído de la clase media casi 3 millones de ciudadanos. Esta campaña, digamos, hacia las PASO, entonces, se encuentra el presidente con una marcada pérdida de autoridad, cada vez más recostado en el kirchnerismo. Cuando decimos pérdida de autoridad, no es que tenga más autoridad que la que le marca la ley, pero nosotros somos un país hiperpresidencialista, entonces no es poca cosa que el presidente
pierda confianza o autoridad. Y esta pérdida de autoridad lo vuelca y lo recuesta cada vez más en el kirchnerismo y en Cristina Fernández de Kirchner. Y esto evidentemente hace desaparecer el capital político que podía de pronto aportar Alberto Fernández, a la coalición. Cristina Fernández de Kirchner, en cada acto que participa para fortalecer la campaña, lo debilita al presidente. Lo reta, le quita el micrófono, hace gestos. Por otro lado, no hay ningún futuro, no se vislumbra ningún futuro en el discurso kirchnerista. Solo hay pasado de glorias cristinistas y fracasos macristas, grieta y más grieta. La falta de futuro no solo está en los discursos políticos. Según las consultoras, el 70% de los consultados cree que este año le está yendo peor que el anterior. Así que bueno, ahora después en el otro bloque seguramente vamos a profundizar en la cuestión económica y en el tercero vamos a hablar seguro de salud. Pero lo que quería en definitiva con profundizar un poquito esta cuestión, es que no parecen poder salir del laberinto que generó esta foto que vale por 1000 palabras, y esta es la situación, así que veremos en las próximas semanas cómo va repercutiendo esto fue en lo político y ahora veremos cómo repercute en lo electoral. Así que bueno, esto era lo que tenía para contarles. Bárbaro, Marta, buenísimo. Entonces, para hacer una pequeña pausa, tomar un respiro, reoxigenar las neuronas entre estos temas tan candentes, vigentes, vamos a escuchar a Soledad presentando Kilómetro 11 y después... Hasta aquí, de nuevo explora tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor te ha dicho lleno de amor. Sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida bien el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Olvida bien el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Otra vez hasta aquí, de nuevo implora tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este canto te ha dicho lleno de amor. Sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida vivir el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Olvida vivir el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer.
Muy bien, pasamos a nuestro segundo bloque. El profesor Genovesi, perdón, nos va a hablar un poquito del tema de la inflación y la relación con el poder adquisitivo, los salarios y demás. Te escuchamos, Luis. Sí, pero yo previamente, antes de entrar en la parte económica, voy a profundizar un poco en la parte del incumplimiento de la cuarentena de algunos de los sectores políticos de la Argentina. Primero, es conocida mi posición en cuanto a el error o falta del presidente en cuanto a no haber cumplido con las normas que imponen la cuarentena, porque en realidad es una falta que afecta la legitimidad de gobernar del presidente. ¿Por qué? Porque ha perdido la credibilidad, no solo interna, sino también exterior. Ha ordenado a cumplir en forma obligatoria lo que él no ha cumplido. Yo creo que el presidente tendría que haber presentado su renuncia. Pero la defensiva por el doble discurso es más grave que lo que abarca al oficialismo. Porque han cometido errores similares un sector de la oposición, que afecta, por lo tanto, a la clase política en un amplio arco. Ambos niegan la realidad de la falta cometida. Es decir, ha impuesto normas de cumplimiento obligatorio que ellos luego las violaron. Ha sido una idea brillante llevar piedras a la sede del gobierno nacional o de la sede de donde funciona el presidente, pero también tendrían que haber llevado otras piedras al Palacio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, porque también Carrió hizo una fiesta en Exaltación de la Cruz y participó un amplio arco de dirigentes, entre ellos el jefe de gobierno de la ciudad. Es decir, hay una crisis de credibilidad sobre lo que la clase política argentina, por lo menos de los dos movimientos más mayoritarios que tiene el país, que reúne casi el 87% del electorado. Si no es el 87, es el 85. Por eso es muy grave la falta de cumplimiento de aquellos que dictan las normas y exigen el cumplimiento obligatorio. Parece una burla que se ha cometido a aquellas personas que hemos cumplido con las normas, que nos hemos privado del contacto con nuestros amigos, con nuestros parientes, con nuestros hijos, con nuestros nietos, que hemos vivido aislados como correspondía. Lástima que las autoridades que nos gobiernan en un amplio arco no han hecho lo mismo. Yo creo que en realidad tendría que haber un castigo especial y un castigo que dé ejemplo a los que no han cumplido con la ley. Y ahora voy a entrar en la parte económica. He realizado un trabajo, porque si no a veces lo que es la inflación, lo que es aumento del valor del dólar, que lo que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda o del sueldo, se diluye. Uno no lo puede palpar realmente. Son números abstractos que se pierden. Y empecé analizando la situación desde diciembre del 2011. Diciembre del 2011, el salario mínimo era de 2.300 pesos. Y un trabajador podía comprar con 2.300 pesos 432 dólares. Siempre me voy a referir en el dólar blue o el dólar paralelo,
porque es el real que la gente podía y puede ir a comprar y lo tiene que pagar ese precio. El dólar blue estaba en ese momento a 4,67. Y tomé 5 alimentos. La leche entera en sachet, que es la más barata, el aceite de girasol, la carne de cuadril, los huevos y las papas. Con un salario mínimo, una familia compraba 565 litros de leche, compraba 361 litros de aceite de girasol, compraba 547 docenas de huevos y compraba 575 kilos de papa. 4 años después, el salario mínimo estaba en 6.060 pesos y compraba 423 dólares, porque el dólar estaba a 14,32. Ya compraba menos litros de leche, compraba 473, compraba más girasol, porque el girasol había bajado el precio internacional, compraba 787 litros de girasol, pero fue un hecho aislado. Compraba 561 docenas de huevos y compraba 841 kilos de papas, porque también la papa había bajado. En el 2000 me guío con los precios que daba la ciudad de Buenos Aires, no me guío con los precios del INDEC que Moreno manejaba en el INDEC a través de su último director nacional, que fue Iskovich. Es decir, me guío por los números de la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿De qué año? ¿Cómo? ¿De qué año estás hablando ahora? El sueldo básico, 6.060 pesos. ¿De qué 2015. año nos está? 2015. 2015. Después, en el Perfecto. 2019, tomo esos espacios de 4 años. En el 2019, perfecto. Cuando termina Macri el gobierno y lo toma Fernández, el salario mínimo estaba en 16.875 pesos. Ya el dólar estaba a 77,90 y un trabajador no compraba dólares, pero con esa cifra se podía comprar 216 dólares. La leche en sachet estaba a 50 pesos, podía comprar 331 litros de leche. El aceite de girasol estaba a 32,75, ya se podía comprar 515 litros. El cuadril estaba a 323,30, se podían comprar 52 kilos. Los huevos estaban a 35,83 y se podían comprar 471 docenas. Y las papas estaban a 21 pesos y se podían comprar 803 kilos. Toma el gobierno Fernández, llegamos ahora, hablo de julio, porque los números de agosto todavía no están cerrados. Llegamos a julio, el salario mínimo está en 28.080 pesos y el dólar está a 181,50. Se puede comprar 154 dólares. Es decir, que del 2019 hasta el 2021, que es 1 año y 8 meses, 7 meses, 8 meses, el poder adquisitivo de la moneda en cuanto a comprar dólares, el salario mínimo perdió el 35%. La leche en sachet de 331 litros que se podían comprar en el 19, ahora se pueden comprar 330. El aceite de girasol que se podían comprar 515 litros, ahora se pueden comprar 129 litros. El cuadril que se podían comprar 52 kilos, ahora se puede comprar 44. Y las papas que se podían comprar 803 kilos, ahora se pueden comprar 685 kilos. Es decir, hay una pérdida real del valor adquisitivo de la moneda, en cuanto al dólar, en cuanto a la cantidad de alimentos que puede comprar la gente. Y hay otros indicadores que nunca se ven en los números que aparecen sobre la inflación. En el 2011, un grupo familiar integrado por el matrimonio y 2 hijos pagaban el costo de la canasta básica alimentaria
con el 77,36% de los ingresos. Lógicamente, después estaba todo lo demás, los medicamentos, viajar, la ropa, los servicios, si pagaban alquiler, es decir, no eran indigentes porque se considera indigente al que no puede pagar la canasta básica alimentaria. En el 2015 se cubría el 84, se gastaba el 84,09, es decir, ya había un gasto mayor del 7%. En el 2019 se necesitaba un 9% más que el sueldo básico, porque el sueldo básico en ese momento era 18.385 pesos. El último sueldo básico, que fue de julio, es de 29.000 pesos, pero se necesita un 4% más que el sueldo básico para cubrir nada más que la canasta básica para una familia tipo. Y la pobreza en Argentina es mucho mayor que las estadísticas nos enseñan todos los días. ¿Por qué? Cuando uno dice es pobre el que gana menos de 82.000 pesos, es mentira. Porque el que gana 82.000 pesos y paga alquiler y son 4 personas, es pobre. Es pobre. Necesitaría para cubrir los gastos, para no ser pobre, alrededor de los 150.000 pesos. Y hay muchísimas familias argentinas que no cubren entre los dos sueldos los 185.000 pesos. Mucha gente. La pobreza, la indigencia en Argentina real es del 15% y la pobreza supera el 50%. Entre pobres e indigentes tenemos casi el 70% de la población. La clase media argentina, sobre todo la clase media, quedó un sector de la clase media alta. La clase media ha desaparecido prácticamente. Esa es la realidad de los números. Estamos en una situación económica grave, muy grave. Si bien la balanza del pago es favorable, por suerte es favorable, pero no hay, el consumo interno bajó mucho, el desempleo, sobre todo el comercio, ha sido enorme, las fábricas necesitan menos obreros porque están muy automatizadas, tenemos un porcentaje de desempleo que casi raya con el 20%. Es decir, la situación económica es grave y yo lo que veo es que planes como reactivar la economía y llevar adelante, sobre todo el sector productivo del país y aumentar las exportaciones, aumentar el valor de las materias primas industrializándolas para exportar. No hay propuestas. Lo grave es que no hay propuestas dentro del que es responsable de gobernar y no hay propuestas concretas de parte de la oposición. Por eso la crisis es grave. Es una crisis de la clase política argentina. Y eso es muy grave, porque nos acerca a una caída, a un precipicio. A eso hay que sumarle la situación sanitaria, que es compleja, ha mejorado un poco, pero es compleja, que nos va a hablar el doctor Parisano. Yo estuve haciendo, no se lo pude pasar a tiempo, estuve haciendo una proyección que después se lo voy a pasar, de cómo vienen las vacunas y más o menos cómo se está vacunando y la vacuna disponible, a qué porcentaje se llegaría al 31 de agosto de la primera y de la segunda dosis, que sobre todo la segunda dosis es la más complicada. Bueno, los dejo en compañía del doctor Parisano, que lo veo ahí, que está preparando la parte de salud. Muy bien, podemos, antes de pasar al tema de salud, ir a nuestra segunda pausa musical, si están los tres de acuerdo. ¿Creo que quieran agregar algo sobre este tema? Sí, yo quería agregar algo, que vendría muy bien cómo está la situación general, y tanto en la parte de salud, economía y política, pasar algún día a Cambalache. Muy bien, lo vamos a agendar para la próxima. En esta oportunidad entonces vamos a escuchar a Lucía Hernández interpretando La Malagueña.
bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el candor de una rosa. Pasamos entonces a nuestro tercer y último bloque con el doctor Farizano hablándonos. Buenas tardes, Gestión ¿cómo de la están pandemia todos? con esta... Hola, ¿se escucha bien? Se escucha muy bien. Vamos a tratar de poner un marco a la situación que tenemos desde el punto de vista de la estrategia que el gobierno está llevando adelante para contener esta pandemia, esta epidemia de nivel mundial. Todos saben que hemos tenido dificultades importantes por falta de planeamiento y de prevención por parte del gobierno, una situación caótica desde el punto de vista del acceso a los diferentes tipos de vacunas. En algunos casos ha habido rechazos a la comercialización de algunas vacunas porque provenían de países con los que el partido de gobierno prefería no tener relaciones comerciales por la influencia que podría tener sobre la situación argentina. Hubo, por suerte, capacidad de acceder a vacunas no tan aceptadas en los países centrales de Occidente, pero que han demostrado tener un grado de eficiencia mínima, como ser la vacuna Sinopharm de China y la Sputnik, que ha tenido una muy buena reacción inmunológica ya en la primera dosis, pero que ha tenido la dificultad de que Rusia y las formas alternativas que Rusia pensaba tener para completar el plan de vacunación con la segunda dosis, hizo que entráramos en una situación de mucha angustia en la población, sobre todo que aquellos que habían, como la Sputnik fue la primera vacuna a la que accedió el gobierno argentino,
los sectores de mayor edad y de mayor riesgo, es decir, los mayores de 80 y los mayores de 75 años, fueron los que recibieron masivamente la Sputnik V1, la primera dosis. Y al tener dificultades para conseguir la segunda dosis, el sector que quedó expuesto a la pandemia fue el sector de mayor riesgo y edad. Esto se venía manejando con posiciones difíciles de interpretar por parte del gobierno. Plantearon de que se podía estirar el tiempo de la segunda dosis más allá de lo que estaba aceptado por todos los estudios, inclusive de los propios laboratorios que proveían, en este caso, la vacuna Sputnik, hasta el punto que se llegó a intentar que un empresario argentino de buena vinculación con el gobierno argentino y el Instituto Patria, invirtiera en el desarrollo de la segunda dosis de la Sputnik, para lo cual se llevó adelante una negociación que llevó adelante el gobierno con el gobierno ruso y el centro Gamaleya para que le provean al laboratorio Richmond en la Argentina los insumos de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, que el laboratorio Richmond ha empezado a producir, por supuesto que no con la celeridad que todos precisamos, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires puso en marcha una iniciativa de estudio y de investigación de cómo se podía hacer una vacunación heteróloga, es decir, aplicar una segunda dosis de vacuna en lugar de la Sputnik V segunda dosis, aplicar alguna de las otras vacunas que el Estado argentino tenía en su poder por la vía de las compras a algunos laboratorios. Es decir, primero se pensó en ver si era posible aplicar como segunda dosis la vacuna de AstraZeneca, como segunda dosis del Sputnik. También se probó la vacuna Sinopharm, y luego, como entre las donaciones vino una partida de 3 millones de vacuna Moderna de los Estados Unidos, se incorporó también la Moderna en el estudio. Bueno, la conclusión de estos estudios fue que la Sinopharm no tenía una posición importante al momento de fabricar anticuerpos para usar como segunda dosis de la Sputnik, pero sí la vacuna AstraZeneca y sí la Moderna. Con lo cual se empezó a distribuir la vacuna AstraZeneca disponible y la Moderna disponible en la Argentina como segunda dosis en los sectores que ya tenían muy vencido el tiempo que se establece entre primera y segunda dosis. Lo que sucedió objetivamente es que entre la vacuna Moderna disponible, lo que existía de AstraZeneca y alguna vacuna más que se consiguió de este origen, y algunas Sputnik V segunda dosis que salieron del laboratorio Richmond y algunas que vinieron desde la Federación Rusa,
se intentó avanzar con la cobertura de los sectores de mayor riesgo, que en estos días dicen que se va a conseguir el 100% de esa cobertura, pero todavía no tenemos los elementos para la segunda dosis con esta composición que acabamos de describir. Lo cierto es que en el medio de esta situación se produjo en el mundo una situación de alto riesgo, porque hubo una mutación de los 4 o 5 variantes de virus que estaban circulando en el mundo, y se produjo entonces lo que se llama la variante Delta. Ustedes saben que las diferentes variantes van siendo clasificadas con letras del alfabeto griego. Bueno, esta variante Delta, que en la Argentina todavía no tiene una circulación comunitaria importante, si bien ya está presente en nuestra población, tiene las características de que es mucho más contagiosa, si bien no tiene un nivel de mortalidad o de capacidad de producir enfermedad grave mayor que las variantes anteriores. El problema es que si tiene una contagiosidad mucho más importante y no se controla el tema de los contactos, al existir un volumen mucho mayor de contagios, podría ser que terminara siendo un germen que produzca mayor cantidad de enfermos graves y mayor cantidad de muertes, simplemente no porque en sí misma sea más letal ni porque enferme más, pero sí si llega a producir mayor cantidad de contagios. Con lo cual, cuando tengamos detectado la circulación comunitaria de la variante Delta, vamos a tener que ser muy cuidadosos con el tema de la distancia social y con el tema de uso de barbijos, etc. Pero además, en el mundo se fue elaborando un diagnóstico de situación epidemiológica, y en los países centrales, a donde todavía están con una circulación importante de la variante Delta, han llegado a la conclusión de que la variante Delta no se puede limitar en su circulación solamente con la primera dosis, cosa que sí sucedía con las variantes anteriores. Entonces, lo que antes podía ser explicado como un éxito, que era un altísimo porcentaje de la población con la primera dosis de vacuna, sea la Sputnik, la Sinopharm o la Moderna, Pfizer y Johnson americanas, ese argumento fue superado por esta situación diagnóstica, y entonces la Organización Mundial de la Salud lo que instaló como recomendación es que todos los países que tenían un porcentaje alto de primera dosis de vacunación, inclusive los que habían recibido la vacuna de Johnson & Johnson, la Janssen, inclusive ellos, era imprescindible que se desarrollaran estrategias vacunatorias y que toda la población que estaba en situación de riesgo de contagio recibiera las 2 dosis de vacuna. Esto inclusive, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud
es que se debe incorporar no solamente a los jóvenes de 18 años en adelante, que ya se habían incorporado en gran parte de los países, sino que además recomienda que se empiece a vacunar con las vacunas que estén disponibles y que estén aprobadas al efecto, también a los niños, porque la variante Delta presenta no presenta mayor gravedad en lo que hace al tipo de enfermedad y a la muerte, pero sí podía generar un mayor nivel de transmisión. De modo que en nuestro país se había tomado la determinación de vacunar a los jóvenes de más de 12 años que tuvieran enfermedades prevalentes, que tuvieran un riesgo adicional, con la vacuna Moderna, que es la única que contábamos disponible para esa población, y ahora están llegando, nos avisan del Ministerio de Salud de la Nación, están llegando una cantidad de vacunas del laboratorio Pfizer, y el laboratorio Pfizer además ha desarrollado las pruebas y ha conseguido su aprobación. Ya es una vacuna que puede ser utilizada para inmunizar a cualquier persona de cualquier edad, de manera tal que la vacuna Pfizer que la ministra de Salud ha comunicado hace un par de días al bajar del avión que la traía de Rusia, que dijo que estábamos esperando creo que 2 o 3 millones de vacunas Pfizer. Esto se podrá utilizar para empezar a inmunizar a una población, sobre todo la de mayores de 12 años, aún sin enfermedades prevalentes. En los últimos días se ha desatado un conflicto porque uno de los asesores del gobierno nacional en materias de tratamiento y control de esta epidemia, salió a plantear de que había alrededor de 5 millones de vacunas que habían sido distribuidas en las diferentes jurisdicciones, pero que no habían sido aplicadas. Y que el doctor López, del Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, asesor presidencial, asesor en el equipo que está convocado de Presidencia de la Nación, cuando sale y dice que 5 millones de vacunas que han sido distribuidas pero no aplicadas por las razones que fueran, implica un fracaso del plan de control epidemiológico y recomienda que se den las pautas y las instrucciones para intentar normalizar esa situación. El gobierno está prometiendo que va a hacer todos los esfuerzos para disminuir las vacunas guardadas en las heladeras en diferentes distritos, para tratar de mejorar el nivel de eficiencia para la administración de las vacunas, pero lo cierto es que lo que ha sucedido durante el último año y medio es que el gobierno está siempre corriendo atrás de la solución de los problemas y siempre con un grado de ineficiencia que nos tienen realmente muy preocupados. De modo tal que esperemos que puedan avanzar en la solución de este asunto. Bueno, muy bien. Nos estamos quedando sin tiempo, infelizmente, así que continuaremos con estos temas tan importantes la próxima semana. Nos encontramos nuevamente el martes a las 4 de la tarde y nos despedimos con Mercedes Sosa. Muchas gracias.